habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, decid conmigo, Ahinoam y Abigail. ¿Cómo se llamaban? Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de algo. ¿Cómo estaba? Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Levanta tu mano al cielo y decid conmigo: hoy me fortalezco en Jehová mi Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besón, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besón. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una marecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteros y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Sidar. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, versículo 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David, ¿qué dice? ¿Cuánto? ¿Qué libró David? Todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dale un aplauso a Dios. Es una historia que he compartido, una palabra que he compartido, pero había algo que el Espíritu Santo me decía: comparte esto a mi iglesia, comparte esto a mi pueblo. Y me hablaba de algo especial que ahora voy a transmitir, te voy a impartir, o mejor dicho, el Espíritu Santo va a transmitir e impartir a tu vida.
Dice que él quería ir a la batalla y pelear para estos filisteos. Pero los filisteos le dicen que le digan a David, el rey le dice que le diga al capitán, dile a David y a todo su ejército de David, que eran unos 600 hombres. ¿Cuántos eran? 600. Wow. ¿Te acordás la vez pasada que venía en la cueva de Adulam? ¿Te acordás? ¿Lo recordás? ¿Cuántos había en la cueva de Adulam? 400. ¿Pero cuántos eran en el ejército acá? Es decir, cuando me encuentro con mi misma especie, con mi mismo género, cuando me encuentro en el lugar que correspondo, es decir, me multiplico, crezco, me reproduzco. ¿Estás entendiendo? 600 hombres junto a David y le dicen: esta pelea vos no podés ir a pelear, esta batalla vos no podés ir a pelear. Le dice: no, volvete a tu campamento, volvete a tu tierra, le dicen a David. Pero porque yo quiero pelear, yo estoy siendo fiel, estoy siendo leal a los filisteos, aunque no sea mi tierra. Yo le he demostrado, he ido a otras batallas y he demostrado mi lealtad hacia ustedes. Y dice: no, qué mejor que esta oportunidad. No va a ser cosa que te des vuelta y nos traicionen y nos maten por la espalda y vuelva a recuperar la confianza de su rey, el rey Saúl. Entonces lo sacan a David de esa pelea y dice: no vuelves de tu casa. Entonces David con su ejército, 600 hombres, volviendo hacia su campamento, sin entender. David era un hombre de guerra, David era un hombre que le gustaba la guerra, era un hombre que tenía espada en su mano, escudo, un hombre que no se quedaba con lo que el enemigo le presentaba, era un hombre que cuando veía un gigante veía una oportunidad de derribar a alguien que cuando caiga haga mucho ruido. ¿Estás entendiendo? No sé cuál es la situación que tú estás atravesando, no sé cuál es el gigante que estás enfrentando, pero sí puedo decirte algo, que cuando caiga va a ser tanto ruido que tu familia, tu ciudad, tu barrio, tus hijos, tu matrimonio se va a enterar de que Dios está a tu favor, de que Dios está de tu lado. Cuando ese gigante caiga va a ser tanto ruido que todos van a ver que Dios está contigo. ¿Estás aquí? David era esa clase de personas. David no era como un avestruz que venía el enemigo y hacía y metía la cabeza abajo de la tierra y se escondía y decía: no salgo de acá hasta que pase el problema. David era un hombre que veía oportunidades en medio de las situaciones adversas. Yo me animo a decir que David era un águila, o habría en él un espíritu profético. ¿Por qué? Porque el águila vuela, cuando ve la tormenta la usa a su favor para elevarse por encima de ella. Entonces David, que tenía unas ganas de pelear algo, una ganas de agarrar al enemigo y derrotarlo, era un hombre de intercesión. ¿Cuántos hombres y mujeres acá alguien que le gusta orar? No estoy por manifestarme. Voy a hacer cuenta que no pregunte nada. Paz, Señor, en medio de la tormenta. Decirle que tenga al lado: vamos a activar la intercesión. Vamos a convertirte en profeta en esta hora, sacudirlo así del hombro y decirle: voy a profetizar sobre tu vida. Vamos, voy a profetizar. Viene tiempo de oración a tu vida. Te vas a levantar a la madrugada y vas a empezar a orar. Los ángeles del Señor te van a visitar, te van a sacar de la comodidad y vas a entrar en un tiempo de oración. Vas a orar por tu familia, vas a orar por tu casa, vas a orar por tus hijos, vas a orar por tu matrimonio, vas a orar por tu salud, vas a orar por tu economía, vas a orar por tus pastores, vas a orar por tu ministerio, vas a orar
¿Cómo se llamaba? Sicar. Y cuando ven, están a lo lejos, 2, 3 kilómetros, ven un humo que está saliendo de esa ciudad y empiezan a decirse unos a otros: wow, nosotros venimos de la batalla, nosotros venimos de la pelea y nuestras esposas están haciendo un rico asado para recibirnos. ¿O no, los varones? No, te aburriría, falta de fe, incrédulo. Así decía el ejército. Veían una oleada que salía de esa ciudad. Decían: algo están cocinando, una rica paella. Están haciendo tortas asadas para todos. Nos van a recibir unas ricas tortas fritas. Mirá, sientan el olor a esta calle. Y a medida que iban llegando, se dan cuenta que el humo que habían visto de lejos no era humo de asado, ni de comida, ni de tortas fritas. Era humo de que sus casas estaban prendidas a fuego. Era humo de que su campamento, su ciudad, había sido saqueado. Había sido llevado cautivo. Sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus mujeres se encontraron con una casa vacía, con un hogar vacío. Se encontraron con que no estaba el recibimiento de su familia, diciendo: ahí vienen de la pelea, de la batalla, ahí vienen de conquistar, ahí vienen con la victoria en la mano. Estaba esa calurosa bienvenida, ese abrazo. Y le preguntaba al Espíritu Santo: ¿a qué se debía? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Si David estaba, le dije al Espíritu Santo, David estaba haciendo lo que correspondía del hombre de guerra. El Espíritu Santo me respondió lo siguiente: David estaba peleando batallas que no eran suyas. David estaba peleando guerras que no le correspondían. La Biblia dice que si tú te ocupas de mis cosas, dice el Señor, yo me ocuparé de las tuyas. Y yo le dije: Señor, ¿dónde está el cumplimiento de esa palabra en esta historia? Y David me dijo: no se estaba ocupando de cosas que yo le envié. Se estaba ocupando de cosas que él creía que según su parecer, según su raciocinio, le parecían correctas. Pero no era batalla que él debía pelear. Y mientras tú te distraes muchas veces con cosas que te quitan, te alejan, te desenfocan o te sacan del propósito correcto de Dios, el enemigo está merodeando tu casa. El enemigo está merodeando tu hogar, tus hijos, tu familia, tu salud, tu economía, diferentes áreas. Y después venimos y le decimos: Señor, ¿pero dónde estabas vos, Pablo? Y Dios nos pregunta hoy: ¿y dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo tú? Ya dije que el pastor venía afilado, ¿viste? No me creyeron ustedes. Les dije: el pastor viene afilado también. Sonreí que Jesús te ama. Pero por cierto, sonreí que Jesús te ama. El final es bueno. ¿Dónde estábamos nosotros? Y en ese entonces llegan y se encuentran. La historia: David tenía sus 2 esposas. Los varones no sean los tontos, no sean muy bíblicos. Esto lo va por no saber si me estás entendiendo muy bien. ¿No es cierto? Mujeres miren a su esposo y le escuchan al pastor: no te da el sonso. Mirá lo que te dice: dale, no te da el sonso. A ver, ¿en serio? Poner la palabra de Dios por ahora cuando querés, ¿no? Le paso un cañazo.
Sé hombre de una sola mujer. Y logra ser feliz a una. Amén. ¿Estás acá, bro? Se me fueron los varones. ¿A dónde estás? Se van a la puerta, no se escape. Llegan con su ejército y lo encuentran. Y David se encuentra con que su casa, sus hijos, sus hijas y sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, no se encontraban. Porque la Biblia nos detalla estos dos nombres. Estos dos nombres, como todo nombre en la antigüedad, y hasta el día de hoy ocurre, pero tiene un significado. Y fíjate lo que significan estos dos nombres. Un nombre significa deleite o gracia. El otro de los nombres significa gozo, significa placer, significa alegría. Entonces puedo entender algo, que llegando a mi hogar, como toda persona que llega a su hogar, después de una batalla, después del trabajo, después de un día agitado de mucha tarea, no hay nada más lindo que el deleite, que la alegría, el gozo, el placer de estar en su sofá, en su cama, prender su tele, prender su hogar, tomar unos mates, comer una torta frita. ¿No? Es verdad, eso le pasa para todo eso. No hay nada más lindo que estar en mi casa, llegar y decir, viejita, no me trae la pantufla y la bata que me voy a tirar en el sillón. Re viejo el pastor, ¿no? Nada más lindo que estar en su casa uno. El deleite, el gozo, la alegría, el placer, el confort. Eso significaba Abigail y Jehová. Pero entendemos en esta historia que todo eso le había sido quitado a David en su casa. El enemigo le había quitado el placer, el gozo, el deleite. Ahora, la pregunta que el Espíritu Santo le dijo que te haga: estás en la casa, y aún estando en la casa, el enemigo te quitó el gozo, el deleite, la alegría, el placer de venir a la casa del Padre. ¿Por qué? ¿En qué momento te quitaron eso? ¿En qué momento perdiste esa sensación de decir gracias, Señor, por poder estar en tu casa? El enemigo le había quitado eso a David. No solamente en la casa del Padre pasa en tu hogar físico, en tu hogar natural, en tu hogar de familia. ¿En qué momento el enemigo te quitó eso? Cuando te fuiste a pelear batallas que no te correspondían. Cuando te levantaste a hacer cosas que te desenfocaron del plan original de Dios. Entonces, en ese entonces dice que todo el ejército que estaba con David se entristeció y le agarró amargura. ¿Cómo dice? Amargura, versículo 6. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Era normal, era algo natural, era algo que a cualquier ser humano le puede pasar. Pero si había alguien que era experto en cambiar la mentalidad de alguien con la amargura de espíritu, ese era David. David ya había atravesado ese proceso. Si tú pasaste por la prueba de Goliat, Dios ya te preparó para que a través de tu testimonio muchos
el testimonio del poder de Dios. Sí, darás el testimonio del poder de Dios. Lo quisieron apedrear a David, todos 600 hombres mirando a David, diciendo: por tu culpa, David, nadie tenía que ir a pelear esa batalla. ¿Quién quería los filisteos? Son enemigos, por tu culpa. No sé si alguna vez te sentiste así. Que todo el mundo, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. No sé si alguna vez estuviste de este lado también señalando: por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Por culpa del pastor, por culpa del pastor, por culpa del pastor. ¿Por culpa de quién? Quería ver si te enganchaba. Pero por dentro lo dijiste, ¿no? ¿Viste como el Espíritu Santo lo revela, Lo dijiste por dentro. Por tu culpa, David, por tu culpa. Nos llevaron nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestro ganado, nuestra economía. Por tu culpa perdimos esto. Y ya hablaban, porque siempre el trigo y la cizaña crecen juntos. Y entre medio del pueblo había dos o tres que decían: ¿y si lo apedreamos al pastor? Sí, así decían las palabras: vos vete conmigo. Y ya querían apedrearlo a David. Déjame decirte algo: la espalda de David ya estaba preparada para recibir las apedreadas, porque David había sido preparado en intimidad. Dios nunca va a poner una mayor carga sobre tus hombros que la que tú puedas soportar. La espada de David ya estaba preparada para recibir una puñalada más. Pastor, ¿qué me está diciendo? Lo que te quiero decir es que si te apuñalaron, si te apedrearon, Dios te está llevando a un próximo nivel de gloria. Puede ser que vuelva a suceder, que lo quieras volver a hacer, pero tranquila, tú ya lo pasaste por eso, ya lo perseveraste, ya lo lograste, ya te enojaste, ya venciste. Con una puñalada más no te va a hacer nada, una piedra más no te va a hacer nada, porque mayor es el que está contigo que el que está en contra tuya. Aún si sigue de pie, es porque Dios está contigo. Es porque Dios está de tu lado. Pero David sabía cómo transformar la mentalidad de alguien, y él lo primero que hizo fue no buscar responsables. Decir conmigo: la mente de un ganador, la mentalidad de un ganador no busca responsables, no pone excusas, ni hace culpable a otro. Se hace responsable, lo enfrenta y cambia la situación. La mente de un perdedor es buscar excusas. La mentalidad de un perdedor es buscar responsables, es echarle la culpa al otro siempre. La mentalidad de un ganador es hacerse cargo. La mentalidad de un ganador es decir: yo enfrento, yo sé que soy responsable, lo voy a enfrentar y lo voy a cambiar. Y David dijo: yo soy responsable de todo esto. Tráiganme el efod, voy a ir a consultar a Jehová. Hasta aquí me morí como quise, hasta aquí peleé las batallas que a mí me parecían, pero a partir de ahora voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Voy a consultar a Jehová antes de dar un paso, voy a consultar a Jehová antes de salir en la próxima batalla. Señor, si voy en busca de aquellos enemigos que llevaron cautiva a nuestra ciudad, nos devolverá la familia, nos devolverá la bendición, el gozo, la alegría, el deleite, nos irá devuelto, pero lo daremos a nuestros enemigos. Versículo 7, versículo 8, perdón. ¿Y David qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién? Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esto es una palabra profética. Levántate en contra de tu casa, de tus hijos, de tu salud, de tu abundancia, de tu prosperidad, de tu gozo, de tu deleite, del crecimiento, de la abundancia. Ven en busca del progreso
David fue en busca de ellos. Y en el camino ocurre lo siguiente. Se encuentra con alguien que el enemigo había abandonado. ¿Quién lo había abandonado? Aquel ejército que siguió, que incendió, que irrumpió en el campamento de David, en su hogar, en su casa, en su familia, había huido con todo. Pero en el camino deja tirado a un egipcio, lo deja abandonado, porque estaba enfermo. Hace 3 días. Este egipcio representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Una vida de idolatría, una vida haciendo lo que se nos placía, tomando cosas que no eran nuestras, yendo a lugares que no nos correspondían. Y cuando el enemigo se cansa de jugar con vos, te deja tirado. Cuando el enemigo se cansa de hacerte sufrir, te da muerte. Siempre digo, y aquellos que conocen mi testimonio, el enemigo se cansó de usarme para hacer mal, se cansó de arruinar mi vida, se cansó de haberme arruinar a otros, se cansó de lastimar gente, de lastimarme a mí, de lastimar a mi familia, usándome para todo eso, porque yo me dejaba usar por el enemigo. Hasta que un día me preparó una trampa y me quiso matar. Tirado por 2 disparos, quedé ahí, grabado. Y esa noche el enemigo me daba muerte. Y escucha, porque dice así el siguiente: lo llevó pues, versículo 16. Y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado. Y Dios me hablaba con esta palabra y me decía: el cielo, el infierno así te espera, haciendo fiesta, bebiendo, comiendo, porque tú eres un gran botín para el infierno. ¿Sabes por qué eres un gran botín? Porque eres piedra preciosa del Señor. Y el infierno durante mucho tiempo nos tendió trampa y preparó nuestra muerte. Muerte espiritual, muerte natural, muerte familiar, muerte matrimonial, muerte física, muerte económica, muerte en la relación familiar. No sé en qué área de tu vida el enemigo estaba preparando muerte, pero lo que no sabía era que hoy Dios iba a repetir la historia de tu vida. Aquella misma noche Dios me levantó de una restauradora que tomó mi vida. Para la gloria de su nombre, hoy puedo transmitirte lo que viví en ti en intimidad. Y si Dios lo hizo contigo, Dios también lo va a hacer contigo. Y ese egipcio, que vuelvo a decir, representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ahora mira esto, porque lo dejaron, dice el versículo 11, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió a él. ¿Qué dice? Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Escucha, porque acá te suelto el mensaje evangelístico. ¿Estás entendiendo? Te suelto una palabra profética, te suelto la palabra evangelística. Tú tienes el pan y el agua que muchos están necesitando para que vuelva en ellos el Espíritu de Dios. No sé si lo estás entendiendo. Dios depositó en ti el pan y el agua, esa palabra, esa oración.
oración que transformará a muchos para que vuelvan el espíritu de vida, el espíritu de Dios a su vida, sean transformados y le digan como le dijeron a David, no quiero volver con mi amo anterior, no me vas a entregar en sus manos, yo quiero ir a tu iglesia, quiero conocer a tu Dios, yo quiero que tu Dios sea mi Dios, que tu casa sea mi casa. Así le dijeron a David. Se dio cuenta que todo lo que había tenido anteriormente no era de la misma calidad que lo que le ofrecía David. Pero por el otro lado, Dios estaba trabajando en David. Porque David pudo haber dicho, así que vos sos el que llevaste a mis esposas cautivas. Así que vos sos el que prendiste fuego en mi casa. Vení, que te voy a contar algo ya en el fondo. Y se la podría haber llevado y haber dado muerte y no más. Sin embargo, David era alguien que ponía la palabra de Dios en práctica. Ama a tu enemigo y transmite el amor de Dios. Cuando hay gente que se levanta en contra tuyo, cuando hay gente que se levanta en contra de tu hogar, en contra de tu felicidad, de tu gozo, de tu progreso, de tu avance, tú impártele el amor de Dios y eso cambiará su vida. Tú predica, pero también vive lo que predicas. ¿Estás acá? ¿Estás acá? Le dijo dónde estaba el campamento enemigo. Entonces David, con todo su ejército, fue hacia el campamento enemigo. Y escucha bien acá, porque acá cambia la historia. Y es lo que Dios me transmitía. Y te dije que en el principio de la palabra, te dije que impartiera tu vida. Cuando David se va y se encuentra con todo ese ejército enemigo, había un lugar, puedo imaginarme, un lugar donde se encontraban las esposas de David. Puedo imaginar un lugar donde estaban los hijos de David. Puedo imaginar un lugar donde estaban presos, cautivos, los hijos, las hijas de David y también de todo el ejército. Pero ya no era una familia diciéndole a David, pues nunca peleas por nosotros, pues nunca peleas por tus hijos, pues nunca peleas por tu economía, siempre estás peleando batallas ajenas, andate nomás, andás peleando los filisteos, andá esa batalla, lo único que sabes hacer, lo único que te gusta, andá, seguí ahí. Ya no era esa la respuesta de la familia, al contrario, había David sacando la espada, había los guerreros de David sacando la espada, poniendo escudo, peleando contra los enemigos, pero ya no era por batallas ajenas, era por sus hijos, era por su esposa, era por su familia. Entonces puedo entender una familia que decía, vamos hijo, vamos mujer, oremos por David, y te enseñamos por los guerreros, están peleando por nosotros. Cuando empieces a levantar oración por tu casa, pues entonces tu casa empezará a levantar oración por ti. Cuando tu familia vea que tú peleas a favor de ellos, pues entonces ellos se levantarán a favor tuyo. ¿Estás acá? Cierra tus ojos y levanta tus manos. Yo no sé si vos me estás entendiendo lo que te digo. Puedo imaginarme ahí a Jehová diciéndole a Abigail, vamos Abigail, intercedamos por David. Oh, vamos mujer, vamos Juan, vamos Pedro, vamos María. Oh, mira ahí está peleando por nuestra economía, ahí está peleando por nuestro matrimonio, ahí está peleando por nuestra salud, por nuestra finanza, por nuestros hijos. Cuando ellos te vean pelear a favor suyo,
entonces la historia de tu casa será transformada. La historia de tu familia será transformada. Deja de buscar culpables, deja de poner excusas, deja de buscar responsables. Levántate y pelea por tu casa. Levántate y pelea por tus hijos. Levántate y pelea por tu salud. Levántate y pelea por esa palabra que Dios me dio un día. Pastor, a mí nunca Dios me dio una palabra. Es que tú no estás leyendo la Biblia. A mí Dios me habló un día y me dijo, y no fue a través de un profeta, fue a través de su palabra. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa seremos salvos. Aleluya. Que mi casa está desierta y que solo tengo paz. ¿Sabes qué recuperó David? Todos. ¿Sabes lo que Dios le devolvió a David? Todo. Ahora hay algo que quiero decirte. Cuando se llevaron cautivos, cuando el enemigo vino y conquistó la ciudad de David, se llevó cautivo su familia, sus hijos, su esposa, todo. Pero la Biblia hace una aclaración: a nada pudieron darle muerte. No sé lo que el enemigo te quitó y quiso hacerte creer que lo iba a matar, pero está retenido, porque el plan de Dios es que vuelvan al plan original, que es a Él. A nada pudieron darle muerte. A nada pudieron darle muerte. Si el enemigo te hizo creer un día que había un área de tu vida que estaba muerta, si había un área de tu vida que nunca más iba a volver a hacer lo mismo, mentira del diablo. Levántate, pelea por esa palabra, pelea por tu casa, pelea por lo que Dios te dio, porque Dios te lo devolverá. Dios te lo devolverá. El enemigo hoy, con esta palabra, tiene que soltar lo que Él no te entregó, lo que a Él no le pertenece, lo que Dios dijo que es de Él. Aleluya.